Bienvenidos a Radar Político, su fuente de análisis profundo en el ámbito político, con los expertos Manuel Ramos, Lucía Navarro y Guillermo Descalzi. Profundice las corrientes y tendencias que definen la actualidad política. Manténgase informado del panorama político con claridad. Ahora comienza Radar Político. Bienvenidos al Radar Político, el espacio donde analizamos los sucesos que impactan a nuestro país y, por supuesto, al mundo. Hoy quiero continuar con un programa que se ha titulado como Trumponomics y otras especies. Un programa muy interesante porque ya hemos repasado algunos de los puntos álgidos de la economía y la política actual en Washington. Los anuncios de los aranceles están por todas partes. Estos están sacudiendo a los mercados financieros a nivel internacional. Las tensiones con aliados como Canadá, México, Europa, la China, y además los despidos masivos en agencias de gobierno, los señalamientos de jueces federales que frenan las órdenes presidenciales, el sorprendente alto al fuego en Ucrania y una nueva pulseada diplomática con Rusia. Ahora bien, antes de seguir con el presente, vale la pena dar un salto al pasado y extrapolarlo al presente futuro y encontrar un episodio histórico que ilumine el clima político y económico del día de hoy. Hay un caso muy similar, y es el caso de Reagan y Margaret Thatcher. En la década de los 80, Estados Unidos bajo la presidencia de Ronald Reagan y el Reino Unido bajo Margaret Thatcher aplicaron políticas que podrían considerarse primas hermanas del actual Trumponomics, así como lo escucha. Bueno, se basaron en un liberalismo, Mario, conservador, que promovía fuertes recortes de impuestos en aquel entonces y la reducción de la intervención estatal con la esperanza de propiciar un crecimiento económico explosivo. En Estados Unidos, Reagan, yo ya estaba en aquellos entonces ya en la economía estadounidense, impulsó masivos recortes de impuestos, conocidos como Reaganomics, con la promesa de que los beneficios se derramarían al conjunto de la sociedad, lo que se le llamó el trickle-down economics en inglés, trickle-down economics. O sea, si lo hacemos de arriba hacia abajo, todas las clases sociales se van a beneficiar y van a recibir una lluvia de lo que venga de arriba hacia abajo. Bueno, no necesariamente ha sido la solución o será la solución, porque también el apoyo de las masas de abajo hacia arriba tiene sus resultados favorables. Sin embargo, también se dispararon en aquel entonces el déficit fiscal, la deuda nacional. Y si yo lo comparo con el Reino Unido, con Margaret Thatcher, la mujer de hierro, optó por privatizar. Las famosas privatizaciones, la desregulación, la austeridad, algo que en aquel entonces generó un aumento del desempleo y fuertes tensiones sociales que le costó a Margaret Thatcher ser la primera ministra del Reino Unido. Sin embargo, con el tiempo, algunos atribuyen a estas medidas la modernización de la economía británica, mientras otros señalan que eso profundizó la desigualdad. Allí están las famosas desigualdades con el famoso trickle down. El efecto que debería de ayudar a todas las masas se convirtió en una disparidad entre los ricos, los pobres y la clase media, una especie en extinción. Pues algo semejante, yo como analista, economista,
y estadista, estoy observando con Trumponomics, donde se busca un alto crecimiento, se endurecen las posiciones proteccionistas, el nacionalismo, el proteccionismo económico, y se procura un Estado más pequeño, aunque todo ello venga acompañado de conflictos internos, de cuestiones que tienen que ver con el potencial de levantamientos sociales. Y en parte, a mí me recuerda mucho los choques de los años 80. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero tuvimos tremendos choques. Bueno, quiero darle ahora un vistazo con el lente de ese liberalismo republicano para entender un poco mejor esta dinámica. Miren, conviene traer a colación este liberalismo republicano que propone limitar el poder del Estado mediante el equilibrio de poderes. Eso es lo que se debería de estar haciendo. Es decir, limitación a través del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. O sea, los tres poderes en función, garantizando los derechos individuales y promoviendo el bien común. Con Trump, yo veo algo contrario. Vemos un ejecutivo que sostiene tensiones con el Congreso, amenazas de cierre del gobierno que afortunadamente Schumacher pudo estar de acuerdo y evitar el cierre del gobierno. Y obviamente las instituciones que proveen servicio y algunas de las situaciones adversas que puede traer el hecho de no tener la línea de crédito disponible para seguir operando. Acuérdense que tenemos un déficit fiscal, tenemos un presupuesto que no ha sido balanceado y se busca que haya un balance. Sin embargo, para mí eso es muy difícil, máxime con la actual administración. Y con el Poder Judicial, o sea, órdenes de reincorporar a los empleados despedidos, surgen interrogantes acerca de si están realmente rebasando algunos límites establecidos para preservar la esencia de la República. Te hago una pregunta. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué es lo que trae a tu mente todas estas situaciones que estamos viviendo? ¿Realmente crees que el liberalismo republicano, si valora la libertad económica, pero siempre busca cierto resguardo institucional, crees tú que la igualdad de oportunidades y la estabilidad social se estarán dando bajo la actual administración? Te lo dejo de tarea aquí en el Radar Político. No se pierda Radar Político, donde Manuel Ramos, Lucía Navarro y Guillermo Descalzi analizan, discuten y contextualizan la actualidad política. Radar Político. En este programa cada voz cuenta y cada tema se examina con profundidad. Conéctese en @RamosEconomía en todas las redes sociales. Radar Político. Conozca los desafíos y estrategias políticas del momento. Radar Político. Su brújula en el mundo de la política. Entramos en acción en el Radar Político saludando a Lucía Navarro. Muchísimas gracias. Buenos días, mi queridísima. Buenos días, los saludo desde Texas, como en otras ocasiones, que bueno, por razones personales me ha tocado venir para acá, así que no tengo la misma condición que todos los sábados en la transmisión, pero aquí estamos, presentes como siempre, mi querido Manuel. Lo interesante que es que andas de tejana y andando en Texas, es muy interesante el estado de Texas, sin duda, ¿no? Sí, un estado republicano, un estado donde aún y cuando hay ciudades que durante algunos años fueron administradas por demócratas, han vuelto al lado conservador. Y Houston es una ciudad muy importante porque es la capital de energía de todo el mundo. Aquí están los centros petroleros más importantes, así que aquí se mueve muchísimo, pero muchísimo dinero.
Lucía, para entrar en tema y después darle paso al maestro de maestros, Guillermo Descalzi, te hago una pregunta. ¿Crees que estamos presenciando un debilitamiento de las instituciones con estos recortes masivos de personal y las pugnas en los tribunales que me ha tocado analizarlas, observarlas, los pleitos que se han tenido por la figura de Elon Trump o Elon Musk y las intervenciones que ha tenido? ¿Qué opinas al respecto? Mire, yo creo que las instituciones no se están debilitando. Yo creo que el hecho de que la actual administración esté intentando quitar ese exceso de personal en el gobierno federal es positivo. Donald Trump ha dicho que, que él está intentando, ¿verdad?, llegar a un balance en el presupuesto federal, perdón, en la deuda nacional, tratar de bajarla, de balancear el presupuesto. Y yo creo que eso es positivo. Creo que en la separación de poderes en Estados Unidos no será tan fácil que deje de existir porque el Congreso no permitiría, muchas cosas tienen que pasar por el Congreso y no lo permitirían los congresistas. Y hemos visto claramente, tú lo mencionabas con el asunto de Chuck Schumer, que él, en oposición a muchos colegas del Partido Demócrata, pues apoyó al plan de Trump para evitar el cierre del gobierno aún y cuando hay muchos demócratas que lo están criticando y dice, por ejemplo, que no tiene miedo de que le vayan a quitar su posición de líder de la minoría en el Senado. Y también hay republicanos que no apoyan las propuestas de Donald Trump. Entonces, a partir de eso, yo creo que no va a ser tan fácil que un grupo desbanque al otro o que un grupo, por ejemplo, elimine los tres poderes del Estado que son Claro. los que ayudan a mantener la democracia en el país, el balance de poderes, claro. Así es. Ahora, hablando y analizando este origen del programa, y tengo enfrente de mí una de las terminales de Bloomberg, dice lo siguiente: los recortes de Trump y Musk van a rivalizar con austeridad de Thatcher en los años 80. Por eso traje esta figura, ¿verdad?, De la Thatcher. Economics y de Margaret Thatcher, y dice especialmente lo siguiente, que el empresario y ahora funcionario, me llamó la atención, el empresario habla de Elon Musk y ahora funcionario se ha propuesto recortes por valor de $1 billón en el próximo año, una cifra que muchos economistas y expertos en presupuestos consideran improbable. ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo creo que estamos hablando de mucho dinero y aún y cuando yo sé que van a seguir los recortes en muchas dependencias del gobierno federal, yo creo que llegar a ese balance no va a ser tan fácil. Es muchísimo dinero que estamos hablando en la deuda, muchísimo dinero que se maneja en el presupuesto y balancear el presupuesto no va a ser tan fácil porque no se trata nada más de deja de gastar aquí, deja de gastar allá. Hay que planear muchas cosas porque no puedes, la realidad es que no puedes cortar absolutamente todos los servicios que ofrece el gobierno a partir de cualquier administración republicana o demócrata. No puedes cortar todo de tajo. Las cosas tienen que ser paulatinas y a partir de ese cambio paulatino es donde empezaremos a ver equilibrios, porque habrá grupos que apoyarán una cosa y grupos que apoyarán otra y habrá cuestiones que avancen y cosas que no avancen por eso. Así que no va a ser tan fácil, no va a ser tan sencillo. Claro, y máxime que tenemos pues un estado de beneficencia pública que no le puedes cortar beneficios a la seguridad social. Me refiero al tema de seguro de salud, las jubilaciones, el beneficio a las viudas, etcétera, como lo están mencionando. Además que por derecho se ha pagado el impuesto que debería ser aplicado en forma de beneficios cuando alguien llega a la jubilación o alguien llega a los 65 y recibir lo que pagó por derecho y tener ese seguro médico. Y además el estado de beneficencia pública, me refiero al sistema del Medicaid, etcétera, en el presupuesto, pues obviamente, como tú dices, no puede hacerlo de simplemente cortar por cortar y la pregunta entonces, ¿a dónde va a enviar al resto? Mira, a mí me lleva a un análisis de la Roma republicana. En aquel entonces se convocaban a los líderes con poderes extraordinarios, ¿no? Me refiero pues a algo similar a lo que estamos viendo ahora con Elon Musk, en situaciones de crisis. Pero luego, ¿qué crees? Debían devolver esos poderes para evitar tiranías.
Pues Reagan y Thatcher, aunque impulsaron una fuerte ola de cambios, Lucía, no llegaron a desmantelar por completo las agencias estatales. Fíjate bien, no lo hicieron. Sabedores de la importancia de mantener lo que estamos hablando, el sistema de checks and balance. Pero para esto, ¿qué te parece si ahora le damos paso al gran maestro Guillermo Descalzi para que entre en la conversación y el análisis que estamos tomando? Maestro de maestros, Guillermo Descalzi, se ve muy elegante, muy guapo. Bienvenido a la conversación. Luciana Muchas Navarro gracias. y todo un público que está listo para escuchar también la opinión y el análisis y la puesta en contexto del tema del día de hoy, Trumpanomics y otras especies. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. El Trumpanomics, por supuesto, se parece un poco a lo que tuvo Margaret Thatcher. Eso del trickle-down economics, de que riegas por arriba y el agua baja hasta la raíz. Ese era el ideal de Donald Trump. Y eso todavía lo estamos siguiendo ahora. El Trumpanomics hereda de Donald Trump y de Margaret Thatcher esa idea de que de arriba viene para abajo, no de abajo para arriba. Aunque también de abajo para arriba nosotros sabemos que funciona la cosa. Por la mayoría. La situación es la siguiente. El Trumpanomics es profundamente nacionalista, profundamente pro-growth, pro-crecimiento y también profundamente arancelario. Sí. ¿Por qué? Estas son las tres características principales del Trumpanomics. Porque se quiere volver a lo que fueron los Estados Unidos en el sentido comercial e industrial, en el sentido económico, en los 1950, cuando todo era americano. Tú ibas a cualquier país y las camisas eran americanas, los zapatos en Estados Unidos eran hechos aquí en Estados Unidos, los carros eran inmensos y todos hechos en Estados Unidos. No habían carros japoneses, no habían carros chiquitos. Yo cuando llegué en 1966, parece mentira cuánto tiempo ya, 59 años, me recuerdo con toda claridad que las calles estaban pristinas, impecables, no habían mendigos, no había gente desamparada. Me quedé totalmente sorprendido de ver lo que había sido mi ciudad, Lima, llena de mendigos y gente que realmente vivía en condiciones de vida prácticamente infrahumanas. Se trata ahora de volver un poco a ese panorama de 1950, de los 1950. Muy difícil por eso, de lograr, Guillermo, muy difícil de lograr lo que has mencionado, porque ahora dependemos de la globalización y de la especialización de otros países. Y tienes razón en los puntos que has marcado de que esto se repite la historia, pero te decía en tu conversación, y disculpa que te marqué una pauta, de que de abajo hacia arriba es la mayoría, de arriba hacia abajo es la minoría, y es aquí donde debemos de entrar en el equilibrio, en el balance. ¿Cuál es tu opinión, Lucía? Mira, yo creo que sí, que debe haber un balance, ¿no? Y sí, las cosas chorrean de arriba hacia abajo, ¿no? No de abajo hacia arriba. Pero yo quiero mencionar un ejemplo que acabo de escuchar precisamente en un programa de radio, refiriéndose al nacionalismo, ¿no? A la incentivación del consumo de productos fabricados en Estados Unidos, lo cual sería muy bueno porque incentivaría la producción. Y decía este empresario que está en el ramo de los vinos y licores, decía, una champaña francesa, por ejemplo, me cuesta $40, por decirles un precio, y una producida en California, un vino espumoso producido en California, me cuesta 15. Si se suben los aranceles que está pretendiendo Trump a Europa, obviamente esa botella de vino espumante francés va a costar muchísimo más. Entonces, ¿qué va a pasar? La gente va a empezar a consumir lo producido en Estados Unidos, y eso es bueno para mover la economía interna, y es muy buena para el crecimiento del interno, y es muy bueno para la generación de empleo. Sin embargo, no nos podemos olvidar que vivimos en un mundo globalizado y que necesitamos de la interacción con otros países para poder tener lo que necesitamos en este país. Hasta donde yo entiendo, Estados Unidos no produce absolutamente todo lo que necesita. Tenemos que traer de afuera. Tenemos que traer de afuera.
que lo que acabas de mencionar, y Guillermo, hago aquí de nuevo una acotación, lo mencionaste claramente, los de abajo, o sea, en la escala, los de abajo, los consumidores somos mayoría. Por eso yo creo que si la mayoría se beneficia y no en una situación en la cual solamente los de arriba hacia abajo, la mayoría hace que realmente el consumo, 2/3 partes del Producto Interno Bruto del país, está constituido por el consumo. Por eso yo creo que el trickle down no es la solución que se marcó y que estaría marcada el día de hoy, sino al revés, al contrario. Lo que está mencionando Guillermo y lo que estamos escuchando por todos lados, aranceles, ¿quién los pagan? Los de abajo. O sea, los pagamos todos, pero al final somos la mayoría. Maestro, su opinión al respecto. Muy bien, totalmente de acuerdo. La teoría es que viene de arriba para abajo, teoría, y otro IA, la mayoría, teoría y mayoría. La mayoría es que es abajo donde está el suelo económico, donde pisa la economía. La economía está parada sobre abajo, no sobre arriba. Correcto. La situación ahora es compleja porque dos características también del Trumponomics están afectando. La reducción del Estado y, ya se dijo, lo otro, el nacionalismo. Ambos afectan. El nacionalismo porque se basa en los aranceles, que los aranceles van a hacer que los productos de Estados Unidos sean más competitivos dentro de los Estados Unidos, y como los otros productos van a ser más caros, va a promover que aquí en los Estados Unidos se creen fábricas. La teoría, ¿no? Todo es bonito en teoría, pero en la práctica, crear fábricas también quiere decir entrenar al personal. No vas a crear una fábrica de zapatos y de pronto tener 10.000 zapateros que saben hacer zapatos con las máquinas que vienen el día de hoy. Y el panorama se complica mucho más cuando empiezas a hablar de la alta tecnología. Esto produce inflación y a la vez achicamiento del poder adquisitivo del dólar. Mira, esta inflación. Nosotros decimos que, o la administración o los entendidos dicen que la inflación se ha reducido a 2.9%, lo cual es muy aplaudible, baja del 3% donde estaba, pero según los economistas europeos, estuve yo ayer oyendo, mejor dicho, seminarios de europeos. Esta es una teoría que es engañosa. A lo que hay que ver realmente es el precio del dólar y la base del dólar. La base del dólar sigue estando en el oro. El oro es la base de absolutamente todo. El dólar estuvo alrededor de $1.900 la onza durante todo el gobierno del señor Biden. Cuando llegó el 20 de enero, cuando entra Donald Trump, el dólar estaba a $1.982 la onza de oro. La onza de oro costaba $1.982. Del 20 de enero a la fecha, el dólar se ha disparado 33%. Ahora vale $3.003 la onza de oro. Y de llegó 1982 a 3.003, más de 33%, casi 40%. Bueno. Indican que este es el valor real de la inflación. Vamos a ir a una pequeña pausa, Guillermo. Quédate allí en un segundo. En regreso con ustedes, amigos, envíenos sus comentarios en @RamosEconomía. Esto es el Radar Político. Regreso con más. No se pierda Radar Político, donde Manuel Ramos, Lucía Navarro y Guillermo Descalzi analizan, discuten y contextualizan la actualidad política. Radar Político. En este programa cada voz cuenta y cada tema se examina con profundidad. Conéctese en @RamosEconomía en todas las redes sociales. Radar Político. Conozca los desafíos y estrategias políticas del momento. Radar Político. Su brújula en el mundo de la política. ¿Desconoce lo que sucede con sus bienes al fallecer? ¿Entiende que su patrimonio está sujeto a impuestos y gastos de una corte probatoria antes de que lo reciban sus hijos? ¿Está preocupado por el creciente costo de la educación? ¿Es la acumulación de dinero para su jubilación una de sus prioridades?
¿Le angustian las deudas si llega a fallecer prematuramente? En fin, son muchas las preguntas y confusiones para lograr nuestras metas familiares y financieras. Obtenga la orientación de expertos en planificación de bienes, planes de jubilación, inversiones y seguros de vida. 1-800-606-9954. 1-800-606-9954. No se pierda Radar Político, donde Manuel Ramos, Lucía Navarro y Guillermo Descalzi analizan, discuten y contextualizan la actualidad política. Radar Político. En este programa cada voz cuenta y cada tema se examina con profundidad. Conéctese en @RamosEconomía en todas las redes sociales. Radar Político. Conozca los desafíos y estrategias políticas del momento. Radar Político. Su brújula en el mundo de la política. Continuamos con nuestra conversación en Radar Político. Muchísimas gracias a todos los que están en contacto con nosotros a través de las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en X, en Instagram. Muchísimas gracias. Y el teléfono es el 1-800-606-9954. 1-800-606-9954. Llámanos, haz una cita. Planifica tu patrimonio. No dejes una herencia de problemas. Fideicomisos, testamentos, poderes legales son de suma importancia. Habla con nuestro equipo legal, patrocinadores de este programa Radar Político. 1-800-606-9954. Regresemos al análisis que tenemos Lucía Navarro, Guillermo Descalzi y tu servidor Manuel Ramos. ¿Será viable una política de recortes de impuestos, despidos masivos sin generar tensiones sociales? Ojo, estoy hablando de generar tensiones sociales. Tensiones económicas. ¿Qué enseña Reaganomics o el thatcherismo sobre esas medidas? Guillermo Descalzi tiene muchos datos, mucha información, y Lucía Navarro también tiene ese análisis atinado, porque estamos hablando de que se dispara la inflación y ustedes y yo tenemos que pagar esos aranceles, impuestos escondidos, golpea la canasta básica, golpea a toda la clase trabajadora. ¿Cuál debería de ser realmente el camino por donde debería de llevarnos la actual administración del trumpismo 2.0? Guillermo Descalzi, estamos analizando justamente las preguntas que he hecho a nuestros amigos en redes sociales. Te escuchamos. Bueno, la realidad es incontenible, ¿eh? No la puedes detener, no puedes cerrar los ojos o no puedes inventar una realidad alternativa. Las teorías son muy bonitas, la realidad es otra. Tenemos que la inflación aquí está a 2.09%, a 2.9%, y el dólar se ha depreciado casi en 40%, está más de $1,000, $1,100 por encima de lo que estaba el día en que Donald Trump juramentó. $1,982 el 20 de enero, $3,003 ahora y sigue la subida. Ahora, Guillermo, pero no la inflación y la devaluación tienen que equipararse. Sí. ¿Dónde se van a equiparar? Esa es la gran pregunta del día de hoy. ¿Se van a equiparar más hacia abajo o se va a equiparar más hacia arriba? Ahora, pero hay algún punto ahí, en lo que estás mencionando, que tiene que ver con nuestras exportaciones. Esta manipulación, Guillermo, tú sabes que es favorable para lo que se está tratando de lograr en la economía, que nuestras exportaciones sean mucho más asequibles para los otros países y balancear el desbalance de la balanza comercial. Está medio cantinflesco, pero tiene sentido lo que estoy diciendo, ¿cierto o no? Sí, tienes absolutamente toda la razón. Me encanta, me gusta en las partes comparativas, o sea, relacionado al precio de la onza de oro, lo cual tiene sentido, pero por otro lado, los otros países también han manipulado a la devaluación. El caso de la China, que en lugar de permitir que el renminbi o el yuan tengan su valor real, lo están manipulando a la baja. ¿Para qué? Para incrementar sus exportaciones. Vamos a ver qué opina también Lucía Navarro al respecto. Te escuchamos, Lucía. A ver, se nos desconectó Lucía. No la escuchamos. No, es un político, es un juego político. Yo creo que el tema de los aranceles, que ya lo hemos hablado en varios programas, es un tema
muy interesante, muy difícil, pero yo creo que no debemos de perder el foco, el enfoque de que lo que la administración Trump está intentando hacer es utilizar el tema de los aranceles para presionar a los países a que acepten otras condiciones. El caso es, por ejemplo, México, ¿no? México con esta cuestión de los aranceles, pues la presidenta Sheinbaum empezó a ceder algunas cosas, ¿no? Con Canadá la cosa es muy interesante esta semana con el tema del acero, que el nuevo primer ministro de Canadá ha dicho que le va a aumentar todavía más los aranceles a la electricidad, por ejemplo, y el aluminio también, ¿no? Entonces, yo creo que no podemos dejar de considerar que el tema de los aranceles es un juego político. Y Bueno, es número un dos, juego político, como mencionas, pero a la vez, perdón que ajá, no, te dale, detuve. dale. Lo que menciona Guillermo y el análisis sobre del porqué de la devaluación que tiene o debilitamiento que tiene el dólar, pues también hace favorable, cuando menos por ahora, nuestro intercambio. Yo creo que aquí, Guillermo, Totalmente, totalmente. sí, adelante, Guillermo. La, Sí, te la, escucho. ¿cómo se llama? La Ujú. teoría de que cerrando el país a las importaciones se van a estimular las industrias locales y se va a estimular la exportación, choca con una realidad. La realidad es que los que están sintiendo el efecto de la contracción económica de los Estados Unidos no solamente son acá, son los exportadores en los otros países en el extranjero. Y los países del extranjero han respondido. Aquí hemos dado una patada de mula y no esperábamos que nos dieran otras patadas de mula, pero las otras mulas han pateado y estamos aquí enfrentados una mulita americana contra muchas mulas de otros lugares. Claro. Y las alzas en los aranceles para productos americanos son fabulosas. 27.000 millones de dólares únicamente en Canadá. Ajá. Europa está llegando a los 30.000 millones de dólares para los productos americanos. Las exportaciones americanas van a encontrarse con un gran problema, el mismo problema que nosotros pretendemos colocarle a las importaciones de otros países. Entonces, ese tiro sale neutral, no va ni para aquí ni para allá. Lo que hace es perjudicar, creo yo, a ambos lados. Y a esto hay que sumar una cosa, el desempleo. El desempleo del Estado. Teóricamente, disminuir el Estado es favorable a la economía. No sé por qué es favorable a la economía. Quizás porque hay menos regulación, menos leyes, menos control, y la industria con menos control y menos regulación puede crecer más. Pero el decrecimiento del empleo estatal afecta a otros empleos subsidiarios. Por ejemplo, en el Departamento de Educación se han despedido 2.600 empleados. Esos 2.600 empleados, de acuerdo a los análisis, afectan a 400.000 empleos en el país. El efecto es multiplicador, es como una bola que pega a otras bolas, una carambola se llama, es un efecto carambola. ¿Verdad? Y eso solamente en el Departamento de Educación. Mira lo que ha pasado con Tesla. Tesla estaba en 900.000 millones, el total valor de las acciones de Tesla en el mercado se ha reducido a 300.000 millones. Ha perdido 2/3 partes de su valor. Por eso, la presentación de Teslas en la Casa Blanca, lo cual a muchos les pareció un poco fuera de foco, porque no se deben de utilizar en las instituciones estatales para propaganda comercial, sea como sea. Esto está empezando a afectar, más allá del bolsillo privado, está empezando a afectar también a lo que era una industria prometedora aquí en el país y en el mundo, Tesla. Todo el mundo veía los autos Tesla como una maravilla, pero se ha disminuido. Ahora, esto no quiere decir malo para los inversores. Mira, el que se disminuya el precio, el valor del dólar, hace que
precio de las acciones suba. La inflación es buena para el precio de las acciones, también Claro. se inflan. Hay que inflarlas para ponerlas de acuerdo al valor real de las industrias. Entonces, el inversor en estas condiciones le va bien. Se beneficia, claro. La economía es increíble. Al pueblo le ahorca, al inversor le va muy bien. Y ese es otro problema, que se crea una distancia mayor entre las clases pudientes y las menos pudientes, ¿no? Creo que vamos a llegar a un punto cuando se tenga que balancear la inflación con la devaluación del dólar. Tienen que balancearse. Históricamente siempre sigue así la cosa. Si fuera así, entonces estamos enfrentándonos a una devaluación un poco mayor a la larga. Y a una inflación también un poco mayor a la larga. Ahora, pero ¿no crees, Lucía, que las negociaciones que están detrás de las ventanas del poder se están dando para efecto de llegar a estos acuerdos, tanto lo ocurrido con Putin, o sea, en Rusia, Ucrania, como las negociaciones con México, Canadá, la China? ¿Cómo lo ves tú desde el ojo clínico en el terreno de la economía y los intercambios y las negociaciones? Pues mira, yo creo que todas esas, yo insisto, son estrategias políticas. Yo creo que hay que, bueno, y todos los presidentes lo hacen, no nada más Trump, todos los presidentes lo hacen. Echan mano de distintos mecanismos para poder presionar a otros países sobre lo que este país quiere, ¿no? Que al final de cuentas hay muchos países muy buenos, pero bueno, Estados Unidos es el que de alguna manera tiene la batuta en muchas cosas en el mundo, ¿no? Yo creo que seguiremos viendo a la mano de Trump en muchas cosas. En ese asunto de la guerra, por ejemplo, con Ucrania, yo creo que va a llegarse a un acuerdo, en términos como se llama, a un acuerdo, y vamos a ver eso parar, ¿no? Quizá el maestro lo ha dicho en otros programas, Sí. y corríjame, maestro, que usted sí cree que China va a invadir Taiwán. No, creo que usted ha dicho eso, ¿no? Correcto. Pero yo creo que, por ejemplo, yo soy de esa opinión. que eso lo vamos a ver, y yo creo que eso lo vamos a ver por lo menos contenido para poder calmar las aguas, porque en realidad yo creo que el remolino que estamos viendo en Estados Unidos, no nada más en Estados Unidos, es en muchos países. Es en muchísimos países, porque la tendencia ultraliberal que se había visto en los últimos años en el mundo, en muchos países la están frenando, y eso mismo está ocurriendo en Estados Unidos. Bueno, Sí, ahora regresando un poquito, Guillermo, al tema de los acuerdos que está buscando y ha sido enviado, el presidente ruso ha enviado a Estados Unidos a Steve Witkoff. Dice la terminal de Bloomberg que transmita un mensaje a su homólogo estadounidense Donald Trump durante las conversaciones sostenidas durante la noche en Moscú. Esto lo dio a conocer el Kremlin. Se proporcionó información suplementaria a la parte rusa. ¿A qué se refiere eso de la parte suplementaria? Porque tú has escrito al respecto. La parte rusa no ha aceptado las condiciones para el alto al fuego que ha propuesto los Estados Unidos. Ha puesto condiciones. No sabemos cuáles son las condiciones, pero eso es lo que ha dicho Putin, que esto se acepta, es muy bueno, pero hay que verlo realistamente y este cese al fuego necesita tener condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? No lo sabemos, pero pronto, me imagino, se irá a dar a conocer qué es lo que Rusia quiere. Por lo menos creo, maestro, que el que Ucrania no logre entrar a la OTAN es una de las cosas que Rusia ha pedido, y yo tengo entendido que, vaya, es una de las partes del acuerdo, ¿no? Y otra, que Europa no coloque tropas fuera de la OTAN dentro de Ucrania. Son dos pedidos grandes. Sí. Otro pedido grande que yo supongo que se va a hacer. Rusia ha declarado 2 territorios de Ucrania como parte de Rusia, los ha incorporado y ya por ley son rusos, pero no todos esos territorios son rusos en la realidad. En parte de ellos domina Ucrania.
yo pienso que Rusia va a exigir el retiro de Ucrania de los territorios que ha adoptado como rusos y que ha incorporado al país. Son condiciones duras, sí, son condiciones duras. Por otro lado, Ucrania está con la soga al cuello, es la realidad. Estados Unidos también va a perder con la paz en Ucrania. No creas que todo es rosas. Nosotros estamos exportando miles de millones de dólares en armamento de aquí a Ucrania. Cuando termine este conflicto, no van a haber estos miles de millones que el Estado invierte en la industria armamentista. Entonces, esa va a ser otra consecuencia de la paz en Ucrania. El señor Trump realmente, pienso yo, no ha vislumbrado la totalidad del panorama que se avecina con lo que él está haciendo. La disminución del tamaño del Estado, los aranceles y el tratar de traer la industria aquí. Está todo muy bonito en teoría, la realidad aparentemente es otra. Esto trae, siempre hay un cielo azul sobre un panorama negro, y el cielo azul es que para los inversores esta es la época de invertir. Claro. Porque las acciones se van a ir arriba, porque el dólar se devalúa y entonces tiene que ponerse de acuerdo con el valor real del dólar y va a tener que subir. Y es que estás diciendo una gran verdad, ¿no? La devaluación es precisamente inflación, ¿no? Tiene menos correcto. Es una inflación, infla los precios de los activos, etcétera, etcétera. Dice Eleazar Luna, la apuesta del actual gobierno de inducir a la economía americana en una profunda recesión, a la vez que impulsa agresivamente la imposición de altos aranceles, ¿puede llevarnos a una estanflación? Sí, puede llevarnos a una estanflación. Guillermo lo explicó, un deterioro del Producto Interno Bruto del país, la inflación que siempre es parte del sistema económico y que a la vez pues hay desempleo. Entonces en esos factores o elementos o variables llegamos a lo que es el fenómeno de la estanflación. Potencialmente yo no pienso que eso sería una profunda recesión, porque tenemos también la herramienta manipuladora por parte de la Reserva Federal, que es reducir intereses para suavizar el viaje. Jaime Jornal dice, trabajadores más gastos igual a impuestos. Rafael Torres, saludos, excelente programa, controvertido, pero excelentísimo. Jaime Jornal dice, un estado donde hay muchos indocumentados que aportan a la grandeza de su economía. Bueno, es un comentario, pero le hago la pregunta a Lucía. ¿Cómo ves esta situación donde hablamos del famoso trickle down, de arriba hacia abajo? Yo pienso que de abajo hacia arriba hay más fuerza, más poder, porque son 2/3 partes del Producto Interno Bruto del país. Dame tu opinión. Totalmente, la fuerza está abajo, ¿no? Y por eso esa es una de las razones de intentar darle la fuerza a la clase media, la fuerza que tuvo en los 50, en los 60, en los 70, donde esa era la base real del éxito de la economía de los Estados Unidos, que la clase media era fuerte, que la gente tenía acceso a casas, que tenía acceso a comprar un automóvil. Había un sueño americano que la gente tenía la posibilidad de alcanzar, ¿no? A medida que han pasado los años, pues hemos visto que la clase media se ha reducido y ahora es más difícil para la clase media comprar muchas cosas, y eso es en parte lo que Donald Trump está intentando hacer, volver a darle fuerza a la clase media. Ahora, que en el camino con esta cuestión de las acciones, de las inversiones, que están el precio de las acciones abajo, ahorita es momento de comprar porque van a ir para arriba, bueno, eso siempre ha sucedido, y eso quienes juegan en la bolsa saben que eso ocurre. Eso es parte del ciclo económico. Claro. Y si ahorita alguien tiene acciones que están en el piso, no las venda, porque al rato van a subir, y eso es parte del ciclo económico. Claro, ahorita hay que comprar lo que está abajo porque luego se van a ir para arriba, ¿no? Pero yo sí creo que en esta pirámide de la que tú mencionas, Manuel, que la base obviamente es más larga, es más grande, y es la clase digamos, no quiero decir pobres, pero trabajadora, la clase trabajadora, pues eventualmente esa clase media, esa pirámide va a ir subiendo, porque vamos a darle más oportunidades, más medios a la gente para que pueda lograr su sueño americano. Mencionabas a los indocumentados, Manuel. A mí me parece que hay mucha gente en el país indocumentada
desde hace mucho tiempo por cualquier cantidad de razones. Y el asunto no es sacar a todo el mundo y su mamá del país que está indocumentado. El asunto es sacar a aquellos que están causando problemas. Y bueno, el gobierno de Estados Unidos ya le ha dicho a la gente en general, a los indocumentados, usted puede deportarse. Usted puede salir por sus pies y hacer las cosas por el camino correcto y no hay problema. Pero si yo lo encuentro a usted y lo deporto, usted no vuelve al país. Wow. Entonces, Bueno, sí, claro, yo no creo que sea una forma como de limpiar a la clase trabajadora, pero de alguna manera la gente que piensa que únicamente los indocumentados son parte de ese grupo que siembra y que cosecha, yo no creo que vaya por ahí. Siempre he yo dicho que creo si los firmemente. inmigrantes... A Sí, ver, dale. mira, no, creo en lo que Si estás diciendo. Creo firmemente que los Ujú. indocumentados, nuestros hermanos indocumentados, son una economía poderosísima que no se puede evitar. Es decir, tendríamos así un deterioro del crecimiento del Producto Interno Bruto del país sin precedentes. Porque ya estamos hablando no de, no de 15 ni de 20, estamos hablando de millones de personas que han hecho fuerte la economía de este país con documentos Sí, y sin documentos, ¿verdad? sí, sí, y cerrando un poco esa idea de la que tú estás hablando, con la cual estoy de acuerdo, pero fíjense en esto, el rebote que tendría el deportar a todo el mundo. Si los indocumentados que están trabajando en los campos, todos son deportados, alguien va a tener que hacer ese trabajo. Claro. Y lo haría, por ejemplo, la gente que está legalmente en el país, pero esa gente que está legalmente en el país va a demandar que se le den los derechos adecuados, que se le paguen los salarios adecuados. Y vamos a suponer que se logra. ¿Quién va a pagar eso? Todos nosotros, porque todos esos costos se van a pasar a la gente. O sea, realmente no es realista pensar que a todo el mundo lo van a sacar. Pero Es también hay increíble. que tomar en cuenta que si se va todo el mundo, si se van todos esos indocumentados, alguien va a tener que hacer el trabajo, pero el precio va a ser más caro. Entonces, Yo ahí hay un juego, hay un juego muy interesante, creo yo. lo único que sé es que sería deportar, imaginémonos por un segundo, a todo el país de Argentina, a todo el país de España, deportarlos en un tiempo corto. ¡Ja! Eso costaría mucho, mucho capital. Vayamos a una pequeña pausa para ir cerrando con broche de oro, con más comentarios de Guillermo Descalzi y Lucía Navarro, aquí en el Radar Político. Millones de personas viven su jubilación a nivel de pobreza. No sea parte de las estadísticas. Mejore su economía, sus finanzas y jubilación. Aprenda cómo invertir con el planificador financiero Manuel Ramos. No espere más. Regístrese para el próximo seminario. No hay costo alguno. El número a llamar es 800-606-9954. 800-606-9954. Su decisión cambiará su futuro financiero. En Radar Político desentrañamos las noticias políticas para usted. Cada semana, únase a nuestro equipo de analistas para una mirada profunda de los eventos que moldean nuestro mundo. Descubra lo que sucede detrás de las cortinas del poder. Radar Político, el programa donde la política se encuentra con la claridad. Radar Político. Ahora, Guillermo, si el liberalismo republicano, el puro liberalismo republicano, ha promovido libertades, la responsabilidad social, ¿hasta qué punto crees que puede convivir con un proteccionismo comercial tan marcado que estamos viviendo el día de hoy? Bueno, no puede, sencillamente porque la otra mula ha pateado a la mula que pateó primero. Se están respondiendo, es una pelea. Y casualmente así lo está diciendo el jefe de BlackRock, que esta es una pelea que no tiene sentido y que hay que abandonar. Y el Washington Post, en un editorial, dijo, perdón, el Wall Street Journal, que es de Rupert Murdoch, que es amigo de Trump. Sin embargo, el Wall Street Journal ha dicho que esta es la idea más dumb, ¿cómo se diría eso en español? Más tonta, más estúpida.
que la guerra más estúpida que se ha podido crear, que estamos en eso, en una estupidez. Eso es lo que está diciendo la clase adinerada del país ahora, especialmente estos dos grandes magnates, el señor, el dueño de Fox y el dueño de BlackRock. Ahora, hay otra cosa que hay que mencionar. El país está creando más nerviosismo que sencillamente económico. El presidente Trump pidió el día viernes, ordenó al Pentágono que prepare planes y opciones para el envío de tropas y colocarlas en Panamá para recobrar el canal de Panamá. Esa es una de las cosas que dijo. Sobre Groenlandia, Trump, hablando junto con Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, dijo que va a suceder lo que tiene que suceder. Creo que Groenlandia va a ser americano. Es un asunto de seguridad nacional. Oye, la Guillermo, respuesta, sí. Y si no lo hacen, va a ser chino, ojo, ¿eh? La respuesta de Holanda ha sido, esto va a crear una guerra entre dos países de la OTAN. De Dinamarca. Dinamarca es país de la OTAN y, por supuesto, Estados Unidos es país de la OTAN. Una hormiguita peleando contra un elefante es absurdo. Guillermo, pero hay presencia de chinos también en Groenlandia. Poquitos, hay 56.000 habitantes en total y de los 56.000 habitantes, 52.000 son inuits. Los extranjeros son poquitos en relación. Ahora, sobre Canadá, Trump dijo el viernes que Canadá solo funcionará como Estado de los Estados Unidos. No dio otra posibilidad. Solo funcionará como Estado de los Estados Unidos y añadió que por respeto podrán conservar su himno nacional, que es muy bello, pero como himno estatal, no como himno nacional. Wow. ¿Qué es lo que esto está creando? Ya contestó el presidente de Panamá diciendo el día de hoy que la Constitución de Panamá y el tratado entre Estados Unidos y Panamá, que le cedió el canal de Panamá, el control a Panamá, prohíbe la presencia de tropas extranjeras en suelo panameño. Eso aparentemente no le hace pensarlo dos veces a Donald Trump, porque he escuchado que ha continuado con el pedido al Pentágono de que le presente planes alternativos para llevar al ejército a Panamá. Ahora, Lucía, ¿deben los mercados ser libres o cerrarse para proteger la industria nacional? Una pregunta que está en el aire. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que los mercados deben de ser libres y deben de regirse de la forma más saludable posible. La oferta y la demanda. Eso, en mi opinión, es lo que debería de suceder. El que el gobierno de los mercados me parece que no es saludable. Tampoco me parece que es saludable. No hay ciertas reglas o ciertas normas para manejar el mercado, pero yo creo que la demanda es, al final de cuentas, lo más importante y la mejor forma de equilibrar el mercado. Claro, tenemos un poquito de problema de conexión, Lucía. Guillermo, ¿estamos ante el umbral de una recesión? Estamos cerrando ya el programa de Radar Político. ¿Cuál es tu opinión? El problema es que nosotros éramos el defensor del mundo. Ahora el mundo se está dando cuenta de que tiene que defenderse de nosotros. Tanto en el panorama de las importaciones en Estados Unidos, lo que ellos nos envían, y también tiene que defenderse de la posibilidad de un Estados Unidos agresivo. Eso es lo que está ocurriendo. El panorama no se ve muy bien para Estados Unidos en la opinión mundial. En el corto plazo, en el mediano, no se ve en cuánto tiempo. Me refiero a la opinión, cómo la gente nos ve. Nos veían como americanos y nos bienvenían. Ahora, pienso yo, te vas como americano a Canadá y no te van a aplaudir.
Definitivo. Mi hermana vive allí, mi hermano vive allí y no te imaginas las barbaridades que me dicen acerca de lo que nosotros estamos haciendo. Y así, en el mundo la gente se ha sorprendido esto de que China no va a invadir a Taiwán porque va contra lo ideal, el ideal de respeto a las fronteras. Trump ha ordenado al Pentágono que prepare planes para enviar al ejército a Panamá. Con esto... I'm sorry, could excuse me. I am sorry, could excuse me. Ahora, Lucía, ¿crees que... Pero el hecho, si China de Panamá, sería fatal para todos. Claro. China La tuviera pregunta más que presencia y más poder en este hemisferio. La pregunta que te tengo es, ¿podrá cumplirse esa promesa del crecimiento sostenido según los analistas y economistas alrededor del presidente Trump con todo esto que estamos viviendo? ¿Crees que se pueda dar ese crecimiento sostenible de la economía? Yo creo que sí se puede dar el crecimiento sostenible, pero hay que mover muchas cosas, hay que cortar por unos lados, ajustar por el otro. Y esa es la pelea que estamos viendo en este momento en el Congreso, con los demócratas y los republicanos en el Congreso y en el Senado. Esa es la pelea que estamos viendo. Porque al final de cuentas, algo vamos a tener que hacer para rescatar al país interno hacia adentro y para arreglar ese problema que tenemos a nivel político entre los dos principales partidos que la verdad viven como perros y gatos. Ahora, Guillermo, finalmente, ¿crees que se agudice el conflicto geopolítico, la incertidumbre, en especial con estas amenazas de guerra comercial? La volatilidad de los mercados, pues, como bien lo hemos dicho, es una oportunidad de compra. Los fundamentos no han cambiado, las compañías están aquí, pero la presión social. Dame tu opinión para cerrar con broche de oro. Bueno, a la presión social le digo, es el momento de invertir en la bolsa de valores, porque para el que tiene. Los valores se van a ir para arriba. Sencillamente no queda otra porque el dólar se ha devaluado tremendamente, se ha devaluado 30% y eso no lo damos a conocer aquí. Aquí estamos hablando del 2.9% de inflación. La devaluación del dólar ha sido tremenda y nadie lo sabe, porque no se ha dado a conocer en los medios de comunicación. Excepto en Radar Político. Excepto oye, te aplaudo. Este es un gran programa y yo le auguro un gran futuro. Ahora, finalmente, para el pensamiento de cierre, Lucía y nuestros amigos que nos han enviado muchos mensajes, te escuchamos. Yo creo que nos falta mucho todavía que ver en este asunto económico. Donald Trump tiene poder 2 meses, a lo más, tiene 2 meses a lo más. Ha hecho mucho y la realidad es que en febrero, el primer mes en el que estuvo completo Donald Trump en la presidencia, sí vimos una disminución en la inflación. Faltan muchas cosas por ver todavía. El balance en el presupuesto, qué se va a hacer con todo este tema de los aranceles que nos trae a todos de cabeza. Pero al final de cuentas, yo creo que sí vamos a ver una mejora en la economía. Y Donald Trump lo dijo, espérenme tantito, va a estar complicado todavía, un poquito más, pero vamos a mejorar. Y ahí les digo que también escuché, no lo he confirmado, pero lo voy a comentar, lo escuché en una de las cadenas de noticias de reputación, que el precio del huevo baja a partir de la próxima semana. Y esa es una noticia buena. Esa es una noticia buena. Y por lo menos es un signito chiquito de que las cosas están empezando a caminar. Que nos vamos a tardar, eso es un tiro. Pero están empezando a caminar. Bueno, yo creo a los dos y a todos los que siguen conectados con nosotros en redes sociales que este recorrido que hemos hecho el día de hoy en Radar Político, esos paralelos históricos de los 80s, la República Romana, el liberalismo republicano, esas tensiones actuales que estamos viviendo y las preguntas que surgen en torno a Trumponomics, yo quiero decirles que cada día es un día diferente, que hay que disfrutarlo, que hay que reflexionar, pero hay que participar. Hay que creer en la historia, porque la historia se repite, querramos o no, la extrapolamos del pasado hacia el presente futuro. O hago la pregunta de cierre, o estamos frente a algo completamente distinto. ¿Qué creen ustedes? Si tienes algo que comentar, envíenlo. Participa con nosotros el próximo sábado aquí
en Radar Político, en tu estación favorita. Y recuerda que estamos aquí para informarte, no para desinformarte. Chicos, hasta la próxima. Que Dios continúe bendiciendo nuestras mentes, nuestras vidas y nos dé un excelente fin de semana con esta información. Bye. Gracias por acompañarnos en Radar Político, junto a Manuel Ramos, Lucía Navarro y Guillermo Descalzi. Esperamos haberle proporcionado perspectivas, tendencias y un análisis crítico de la política económica. Siga atento a las preferencias de los hispanos en Radar Político. Sintonícenos el próximo sábado a esta hora y por esta emisora. Visite nuestro canal de YouTube en @RamosEconomía. Hasta pronto.